Bueno, les voy a comentar la clase de síncope. Ahí está. Vamos a ver la definición. Sí, para definir primero síncope tenemos que definir lo que es la pérdida transitoria del conocimiento. ¿Sí? El síncope está dentro de la pérdida transitoria del conocimiento. Como vamos a ver después, la pérdida transitoria del conocimiento se divide en no traumática y por un traumatismo. La no traumática está el síncope, hay ataques epilépticos, psicógenos y otras causas como el AIT. ¿Sí? Para esto entonces vamos a ver la pérdida transitoria del conocimiento, que se define como una pérdida del conocimiento real o aparente que se caracteriza por una amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anómalo, falta de respuesta y corta duración. ¿Sí? El síncope, en cambio, es la pérdida transitoria del conocimiento y el tono postural debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria de inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea y completa. Un concepto importante es que la recuperación espontánea diferencia al síncope de la muerte súbita. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que los mecanismos fisiopatológicos que llevan al síncope son diversos, pero todos comparten una vía final común, que es la caída de la presión arterial, que lleva a una hipoperfusión cerebral global, ¿sí?, capaz de ocasionar la pérdida del conocimiento en un lapso de pocos segundos. La caída de la presión arterial también es consecuencia de la ruptura transitoria del equilibrio entre la función cardíaca, la resistencia vascular periférica y los vasos de capacitancia venosa. Y tener en cuenta que la presión arterial sistémica está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica total, y una caída en cualquiera de estos dos factores puede causar también el síncope. Acá, como comentaba, la clasificación, ¿sí?, de la pérdida transitoria del conocimiento es no traumática y por un traumatismo. En la no traumática vamos a tener el síncope, los ataques epilépticos, el psicógeno y otras causas. El síncope, después vamos a ver cómo lo dividimos, que es síncope reflejo, hipotensión ortostática y por arritmias cardíacas. Los ataques epilépticos, ¿sí?, generalizados, tónico-clónicas, atónicos. Y cómo vamos a clasificar el síncope. ¿Sí? El síncope lo podemos clasificar un síncope neuromediado o reflejo, síncope debido a una hipotensión ortostática o síncope de origen cardíaco. El síncope reflejo neuromediado, ¿sí?, son situaciones que se caracterizan por falla transitoria de los mecanismos autonómicos del control cardiovascular. ¿Sí? La fisiopatología del síncope reflejo se suele sintetizar como una activación del reflejo de Belzor-Harrich, con una consecuencia de vasodilatación o una bradicardia que nos lleva a una hipoperfusión cerebral global transitoria. Si predomina la caída de la presión arterial, se clasifica como vasomotor. Cuando predomina la bradicardia, se denomina cardioinhibidor. Sí, será mixto cuando hay ambos. A su vez, el síncope reflejo se puede clasificar como síncope vasovagal, que se produce como consecuencia de una emoción o por estrés ortostático en personas que están predispuestas. Habitualmente tienen síntomas prodrómicos de activación autonómica como sudor, sensación de calor, frío, náuseas, palidez. Y también se clasifica un síncope situacional, postmiccional, defecatorio, tusígeno, síncope del seno carotidio, síncope inducido por el TIL-test, que se refiere a aquellos casos en los cuales no hay una situación desencadenante que se pueda identificar y que produce el síncope, se produce en la mesa basculante. El síncope debido a ortostatismo, que hay una alteración del sistema nervioso autonómico que lleva a una vasoconstricción arterial deficiente. ¿Sí?
Acá podemos clasificar el ortostatismo como la hipotensión ortostática clásica, que se define como el descenso de la presión arterial sistólica mayor del 20 milímetros de mercurio, ¿sí? O de la diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos de ortostatismo activo o pasivo en el TIL-test, o una hipotensión ortostática retardada o tardía, que es el descenso de la presión arterial que se manifiesta luego de los 3 minutos. Esta última se observa en personas ancianas que toman fármacos que bloquean la respuesta vasoconstrictora o diuréticos. También podemos ver, como vemos acá, que la inducida por fármacos, como dijimos recién, depresión de volumen con hemorragias, diarrea, vómitos, ¿sí? Disfunción autonómica primaria o secundaria. La primaria y secundaria son por causas neurológicas. Tenemos una disfunción autonómica pura, atrofia sistemática múltiple, enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y la disfunción autonómica secundaria, que es diabetes, amiloidosis, lesiones de la médula espinal. Y por último, el síncope de origen cardíaco, ¿sí? Que el síncope arrítmico es la forma más frecuente de síncope cardíaco, aunque las arritmias primarias suelen ser la causa. En el mecanismo del síncope intervienen otros factores como función ventricular, frecuencia cardíaca, activación del reflejo de Belzor-Harrich. El síncope por cardiopatía estructural, que en este caso el síncope se produce cuando la demanda circulatoria supera la capacidad limitada del corazón e incrementa el gasto cardíaco. En caso de estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, mixoma. Bueno, vamos a ver lo que es el síncope estos dos esquemas, ¿sí? Que resumen, digamos, lo que veníamos diciendo anteriormente. Este cuadrito, la figura 3, ¿sí? Que son las bases fisiopatológicas, la clasificación del síncope. Podemos ver las situaciones que están con un bajo gasto cardíaco, por ejemplo, la hipotensión ortostática con un retorno venoso, depresión de volumen, el síncope cardíaco o el síncope reflejo cardioinhibitorio, o lo que se cursan con una resistencia periférica baja, que son el síncope reflejo vasopresor, ¿sí? Una hipotensión ortostática con daño estructural del sistema nervioso autonómico. Por el otro lado tenemos las entidades que se pueden clasificar erróneamente como síncope, ¿sí? Que son los ataques epilépticos, el pseudosíncope, ¿sí? La caída sin pérdida transitoria del conocimiento, cataplexia, hemorragia intracerebral o subaracnoidea, el AIT cerebrovascular o AIT carotidio, un síndrome de robo de la subclavia, trastornos metabólicos como hipoglucemia, hipoxemia o hiperventilación con hipocapnia, parada cardíaca o estado de coma. Esto ya lo vimos y vamos a ver la epidemiología. El síncope reflejo predomina en todas las edades, es extremadamente frecuente en la juventud, con un predominio de mujeres que suelen presentar en su primer episodio entre los 10 y 30 años. Sí, una encuesta realizada en Argentina estimó la prevalencia del síncope en la población general del 38,5%, del 18,5%, sin embargo solo el 55% de los pacientes consultó al médico luego de un episodio del síncope. El síncope reflejo suele tener un excelente pronóstico, pero tenemos el otro extremo, que es la cardiopatía estructural y la enfermedad eléctrica primaria, que son los principales factores de riesgo de muerte súbita cardíaca y mortalidad total en los pacientes con síncope. Para la evaluación diagnóstica, la evaluación inicial, hay que preguntarse si es un evento de pérdida transitoria del conocimiento, ¿sí? Si la pérdida transitoria del conocimiento es de origen sincopal, en caso de sospecha del síncope, si hay un diagnóstico etiológico claro y si hay una evidencia de alto riesgo cardiovasculares o
de muerte. En caso que diagnostiquemos el síncope, tenemos que realizar una historia clínica detallada sobre los ataques previos, sobre el actual, la exploración física, así que tiene que incluir la presión arterial en decúbito supino y de pie y el electrocardiograma. Los criterios diagnósticos para la evaluación inicial, ¿sí? El síncope vasovagal es muy probable si el síncope se desencadena por dolor, por miedo, por permanecer de pie y se asocia con prodromos típicos progresivos, como dijimos anteriormente, palidez, sudoración, náuseas. El síncope por hipotensión ortostática se confirma cuando ocurre por permanecer de pie y en presencia de hipotensión ortostática concomitante significativa. Y el síncope de origen cardíaco, el síncope relacionado con arritmias, es muy probable cuando el electrocardiograma muestra una bradicardia sinusal persistente menos de 40 latidos por minuto o pausas sinusales mayor de 3 segundos en estado de vigilia o en ausencia de ejercicio físico. Si hay un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, de tercer grado, MOVIS 2, un bloqueo alternativo de rama izquierda y derecha, TB o una taquicardia supraventricular paroxística rápida, mal funcionamiento del marcapasos, por ejemplo. Bueno, el tratamiento del síncope en el servicio de urgencias, ¿sí? El tratamiento de la pérdida transitoria del conocimiento de naturaleza probablemente sincopal en el servicio de urgencias debe responder a 3 preguntas claves, que es: ¿se puede identificar la causa subyacente grave? Si hay un riesgo de un desenlace adverso, ¿se debe ingresar al paciente? El ingreso es innecesario tener en cuenta que los pacientes con bajo riesgo pueden ser perjudiciales. La estratificación del riesgo es importante por 2 razones. Una es para reconocer a los pacientes con enfermedad de bajo riesgo que podrían recibir el alta después de un asesoramiento adecuado. Y 2, reconocer a los pacientes con enfermedad cardiovascular de alto riesgo que requieran pruebas urgentes y probablemente la hospitalización. Bueno, para todo esto vamos a ver la estratificación del riesgo de síncope, ¿sí? Que vamos a determinar el acontecimiento sincopal, si es de bajo riesgo, alto riesgo, ¿sí? Si es de bajo riesgo, asociarse con prodromos típicos de síncope reflejo, mareos, sensación de calor, sudoración, náuseas, vómitos, después de una visión, sonido, olor desagradable o dolor que aparece de forma súbita, inesperada, durante las comidas o postprandial, desencadenado por la tos, defecatorio o micción, al rotar la cabeza o presionar el seno carotidio, ¿sí? O al levantarse desde supino a la sedestación. Y los de alto riesgo, que son los de mayor, ¿sí? Que son una nueva presentación de dolor torácico, disnea, dolor abdominal o cefalea, síncope durante el esfuerzo o en supinación, palpitaciones de aparición rápida seguida de síncope, ¿sí? Y los de alto riesgo, pero menores, como sin síntomas previos o con prodromos cortos menos de 10 segundos, síncope en sedestación. En cuanto a la historia clínica o médica, tenemos también de bajo riesgo, de alto riesgo. Los de bajo riesgo tenemos una larga historia, hace años, de síncope recurrente con características de bajo riesgo similares a los episodios actuales, ausencia de cardiopatía estructural. Y los de alto riesgo, ¿sí? Mayores, como cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria grave, ¿sí? Como insuficiencia cardíaca, una FEI baja o un infarto de miocardio previo, ¿sí? Tener en cuenta, son pacientes que tienen alto riesgo. En la exploración física también tenemos características de bajo riesgo, de alto riesgo. La de bajo riesgo, el examen es normal. De alto riesgo, podemos tener la presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Sin una causa conocida, una sospecha de sangrado gastrointestinal en el examen rectal, una bradicardia persistente menos de 40 latidos por minuto en estado de vigilia y sin ejercicio físico, o un soplo sistólico sin diagnosticar.
En el electro vamos a tener de bajo riesgo un electrocardiograma normal o un electrocardiograma sí que tenga cambios compatibles con isquemia aguda, bloqueo AB de segundo o tercer grado MOVIC2, una FA lenta, menos de 40 latidos por minuto, una bradicardia sinusal persistente, ¿sí? Un bloqueo sinusal repetitivo o pausas sinusales mayores a 3 segundos en estado de vigilia o en ausencia de ejercicio físico, TB sostenida y no sostenida, mal funcionamiento de un dispositivo cardíaco implantable como el marcapasos, ¿sí? Patrón de Brugada de tipo 1, complejo QT mayor a 460 milisegundos en el electro de 12 derivaciones, y los de menor, ¿sí? Que solo, por ejemplo, la bloqueo AB de segundo grado, MOVIC1, bloqueo AB de primer grado con prolongación acusada de intervalo PR, complejos QRS preexcitado, intervalo QT corregido corto, sin menos o igual de 340 milisegundos, patrones de Brugada atípicos, ejemplo. Todas estas características, ¿sí?, de mayor y menor riesgo, la vamos a encasillar en este cuadro, ¿sí?, que después de la evaluación inicial en el servicio de urgencia vamos a tener si hay solo características de bajo riesgo, sin características de alto o bajo riesgo, cualquier característica de alto riesgo. Pacientes que solo tienen características de bajo riesgo, probablemente puede ser reflejo, situacional o ortostatismo, pueden recibir el alta directamente del servicio de urgencias. Pacientes que tienen cualquier característica de alto riesgo, ¿sí?, cualquier característica de alto riesgo que requiere una estrategia diagnóstica intensiva, no debe recibir el alta, ¿sí?, en la unidad de síncope. Ya vamos a ver que tenemos servicio de urgencia y unidad de síncope, que vamos a hablar un ratito. Bueno, cualquier característica de alto riesgo debe ser ingresado al hospital para diagnóstico y tratamiento. Y aquellos pacientes, que estos son los más, siempre digamos los que están en el medio, son los más difíciles de interpretar, que no debe recibir el alta, ¿sí?, y hay que tenerlos, digamos, en una unidad de observación del sistema de urgencias o unidad de síncope. Estos pacientes, ¿sí?, si está disponible la unidad de síncope, se debe observar ahí, y si no, se debe ingresar al hospital si hay duda, digamos, de que esto tenga después desencadenar un alto riesgo, o se puede por consulta ambulatoria al síncope llevarlo, digamos, a este sector. Tener en cuenta que este diagrama, ¿sí?, no es, digamos, tajante, sino que el juicio médico también tiene que llevar, ¿sí?, al paciente con síncope a una situación óptima, ¿sí?, de tratamiento. Esto es una guía. Bueno, pacientes con características de alto riesgo requieren una estrategia diagnóstica intensiva y pueden necesitar tratamiento urgente y hospitalización. Se debe monitorizar a estos pacientes en un servicio donde se puede realizar reanimación en caso de un deterioro clínico, ¿sí?, aunque no está claro durante cuánto tiempo. Algunos estudios proponen entre 6 horas en el sistema de urgencias y 24 horas en el hospital. Pacientes que no tienen características de alto ni bajo riesgo, estos pacientes requieren una valoración de expertos en síncope y probablemente se puedan atenderlo de manera segura en una consulta ambulatoria. No hay evidencia directa de que la hospitalización de estos pacientes cambie sus resultados, mientras que sí hay de que la atención en la unidad de observación del sistema de urgencia o la derivación rápida a la unidad de síncope son beneficiosas. Tenemos las pruebas diagnósticas, ¿sí?, para
ver qué tipo de síncope es. Por ejemplo, masaje del seno carotídeo, ¿sí? Que hay la aparición de una pausa ventricular mayor a 3 segundos, una caída de la presión arterial sistólica mayor a 50 milímetros, definen la existencia de una hipersensibilidad del seno carotídeo. Este es un hallazgo frecuente en varones de edad avanzada y excepcionalmente menores de 40 años. Aunque son muy raras las complicaciones neurológicas, el riesgo de provocar una IT, ¿sí?, en el masaje indica que el masaje del seno carotídeo debe realizarse con precaución. O sea, pacientes que tienen IT o que han tenido una CB. Siempre ocultar al paciente para ver si no hay un soplo en caso de que haya una estenosis carotídea. Pruebas ortostáticas. ¿Sí? El cambio en decúbito a la posición erguida produce un desplazamiento de la sangre desde el tórax a las extremidades inferiores y la cavidad abdominal, que induce una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. En ausencia del mecanismo compensador, esta caída de la presión arterial induce el síncope. Hay 3 métodos de evaluación, que es la bipedestación activa, la prueba de mesa basculante y el mapa de 24 horas. La bipedestación activa, ¿sí?, una caída normal de la presión arterial, que se define como una caída progresiva y sostenida desde los valores basales de la presión arterial mayor a 20 milímetros de mercurio o de la presión diastólica mayor a 10, o una disminución de la presión arterial sistólica menor a 90, así como la vimos anteriormente. La prueba de mesa basculante, que es el tilt test, ¿sí? La prueba se realiza en una camilla basculante accionada en forma automática o manual. Se recomienda un tiempo de reposo previo en posición supina de 5 minutos, que se extienden a 20 si se ha colocado una vía venosa. El periodo de inclinación es de 45 minutos o hasta la aparición de los síntomas, con un ángulo de entre 60 a 80 grados, ¿sí?, 70. Durante la prueba se monitoriza la presión arterial y el ritmo cardíaco en forma periódica y continua. Bueno, las recomendaciones, esta es de la Sociedad Española de Cardiología. Sí, las recomendaciones en la mesa basculante: se debe considerar la prueba en mesa basculante para los pacientes con sospecha de síncope reflejo y hipotensión ortostática o síndrome de taquicardia postural ortostática. Puede considerarse la prueba en mesa basculante para enseñar a los pacientes a reconocer los síntomas y las maniobras físicas, ¿sí?, y los criterios diagnósticos: el síncope reflejo, la hipotensión ortostática o el síndrome de taquicardia postural ortostática deben considerarse probables si la prueba de mesa basculante produce los síntomas y los patrones circulatorios característicos de esas entidades. La prueba básica de la función autonómica, ¿sí?, las recomendaciones en maniobra de Valsalva. Se debe considerar que la maniobra de Valsalva para evaluar la función autonómica de los pacientes con sospecha de hipotensión ortostática. Puede considerarse la maniobra de Valsalva para confirmar la tendencia hipotensora inducida por algunos desencadenantes del síncope situacional, como toser, tocar un instrumento de viento, si todo lo que lleva a Valsalva, ¿no?, cantar y elevar pesas. Monitorización electrocardiográfica, puede ser invasiva o no invasiva. La monitorización con el electrocardiograma está indicada solo cuando haya una alta probabilidad pretest de que el síncope se asocie a arritmias. Tenemos monitorización con Holter. La monitorización con Holter es el síncope. En el síncope puede tener un valor cuando los síntomas sean muy frecuentes. Podemos tener grabadoras de evento. Las grabadoras son dispositivos externos que el paciente activa cuando aparecen los síntomas. Aplicaciones para smartphones, como aplicaciones de smartphone graban un electrocardiograma en tiempo real. Su utilidad en el síncope es muy escasa, por el mismo motivo que las grabadoras de eventos externos son muy ineficaces. La telemetría remota
¿sí? Se han desarrollado sistemas de dispositivos implantables y externos capaces de realizar un registro de electrocardiograma continuo o con memoria en bucle de 24 horas. Y un holter insertable que tiene una batería de vida útil de hasta 36 meses. Almacena en su memoria los registros correspondientes a la activación del equipo por parte del paciente. ¿Sí? Durante un episodio lo hacen en forma automática. El estudio electrofisiológico, ¿sí? Esta prueba sigue siendo útil para el diagnóstico de las entidades como son la bradicardia sinusal asintomática, bloqueo bifasicular o sospecha de taquicardia. El 5 de pacientes con bradicardia sinusal asintomática, ¿sí? Con sospecha de pausas sinusales como causa del síncope, ¿sí? La probabilidad pretest de bradicardia relacionada con el síncope es relativamente alta en caso de una bradicardia sinusal asintomática menos de 50 latidos por minuto o bloqueo sinoauricular. Los síncopes en pacientes con bloqueo bifasicular tienen un riesgo de bloqueo auriculoventricular de alto grado. Sí, los pacientes con bloqueo bifasicular y síncope tienen un mayor riesgo de progresión a un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Un intervalo GIS-ventrículo de mayor de a 70 milisegundos o un bloqueo AB de segundo grado o tercer grado inducido por estimulación cardíaca o por estrés farmacológico puede identificar a un grupo de pacientes con mayor riesgo de bloqueo auriculoventricular. El estudio electrofisiológico tiene un valor predictivo negativo muy bajo. La sospecha de taquicardia en pacientes con historia de infarto de miocardio, fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, la inducción de una TB monomorfa sostenida es claramente predictiva de la causa de síncope, mientras que la inducción de una fibrilación ventricular se considera un hallazgo específico. Otras son el ecocardiograma, que para los pacientes con sospecha de cardiopatía, ¿sí? La ecocardiografía sirve tanto para confirmar como para descartar el diagnóstico y tiene un papel importante en la estratificación del riesgo. Por ejemplo, tenemos pacientes que pueden llegar a tener una estenosis aórtica grave, trombos o tumores cardíacos obstructivos, taponamiento cardíaco, disección aórtica. Se debe considerar la ecocardiografía de esfuerzo en ortostatismo o semisupinación para detectar una obstrucción inducible del tracto de salida del ventrículo izquierdo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Que sufren ataques sincopales relacionados con el esfuerzo o la postura. Se considera, que el gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio es un umbral que la obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo tiene ya una relevancia hemodinámica. Y por último, la coronariografía. ¿Sí? La angiografía por sí sola no permite diagnosticar la causa del síncope. Ante la sospecha de una isquemia, un infarto de miocardio, las indicaciones del cateterismo cardíaco para los pacientes con o sin síncope son similares. Bueno, por último tenemos el tratamiento, los principios generales del tratamiento del síncope. Si es un síncope reflejo o intolerancia ortostática, si es impredecible o de alta frecuencia, ahí considera un tratamiento específico. Si es predecible o de baja frecuencia, suele bastar con la instrucción, tranquilización y evitar los desencadenantes. Si es síncope cardíaco, si es producido por una arritmia cardíaca, si el tratamiento específico de la arritmia que lo ha causado. Si hay una enfermedad estructural, tenemos que el tratamiento de la enfermedad subyacente y si tenemos un síncope de causa desconocida o alto riesgo de muerte súbita cardíaca, como enfermedad arterial coronaria, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, síndrome de Brugada, se debe considerar los riesgos y beneficios y tratamiento con desfibrilador automático implantable. El tratamiento del síncope reflejo. La piedra angular del tratamiento de estos pacientes no es farmacológico e incluye la formación y modificación de los estilos de vida, además de tranquilizar al paciente informándole de la naturaleza benigna de la enfermedad. Tenemos la formación y modificaciones
en el estilo de vida, que es tranquilizar al paciente sobre la naturaleza benigna del trastorno y la instrucción para que esté alerta, evite en lo posible los factores y situaciones que lo desencadenen y reconozca los síntomas prodrómicos para sentarse o acostarse o iniciar de inmediato las maniobras de contrapresión. Suspender o reducir el tratamiento hipotensor, evitar los fármacos que reducen la presión arterial como cualquier fármaco hipotensor, nitretos, diuréticos, antihipertensivos, neurolépticos, fármacos dopaminérgicos, para evitar la recurrencia del síncope. Acá vemos un diagrama de flujo para la toma de decisiones y la sedestación del tratamiento específico según la edad, la gravedad del síncope y su forma clínica. Tenemos el síncope como formación y medidas del estilo de vida, en forma agravante y recurrente. Tenemos el fenómeno de presión arterial baja, tenemos la efruticasona o midodrida, prodromos, si tiene prodromos, maniobras de contrapresión; si no tiene o son muy cortos, tratamiento guiado para monitorización con Holter; si está tomando fármacos hipotensores, que interrumpa o reduzca el tratamiento hipotensor; y en caso de cardioinhibición dominante, estimulación cardíaca. Los pacientes, acá vamos a ver en una parte celeste y una parte rosa. La parte celeste por los pacientes que son jóvenes, que son los menores de 40 años, y los pacientes mayores, que son mayores de 60 años. Bueno, acá tenemos las maniobras de contrapresión, que son las contracciones musculares isométricas que aumentan el gasto cardíaco y la presión arterial durante la fase que precede el síncope reflejo. Como vemos acá en las figuras, tenemos el entrecruzamiento de piernas, de brazos, posición de cuclillas. Hay una limitación en este tratamiento, que es que no puede usarse en pacientes sin prodromos o con prodromos muy breves, y son menos eficaces en pacientes mayores de 60 años. Y tenemos el entrenamiento con basculación, que es una postura vertical forzada, que es lo que se llama entrenamiento con basculación. Esto es para reducir la recurrencia del síncope. Es poco eficaz para reducir la recurrencia del síncope en pacientes jóvenes, con síntomas prodrómicos reconocibles de larga duración. El tratamiento farmacológico con fludrocortisona, que al aumentar la reabsorción renal de sodio y expandir el volumen plasmático, puede detener la cascada fisiológica que lleva al reflejo vasovagal ortostático. Hay una moderada evidencia de que este fármaco puede ser eficaz para reducir la recurrencia del síncope en pacientes jóvenes con presión arterial en valores normales o bajos. Agonistas alfa, debido a que el síncope reflejo es frecuente la insuficiencia para alcanzar con vasoconstricción adecuada en los vasos periféricos, se ha usado vasoconstrictores como la midodrida. El tratamiento farmacológico crónico con antagonista alfa apenas tiene utilidad en el síncope reflejo y no se debe aconsejar en el tratamiento a largo plazo. La estimulación cardíaca. El tratamiento con marcapasos permanente puede ser eficaz cuando la sistolia es de característica dominante. Vamos a ver las recomendaciones. Se debe considerar la estimulación cardíaca para reducir la recurrencia del síncope en pacientes mayores de 40 años con pausas asistólicas espontáneas mayor de 3 segundos o pausas asintomáticas mayor de 6 segundos debido a una parada sinusal o un bloqueo AB o a la combinación de ambas. Se debe considerar la estimulación cardíaca para reducir la recurrencia del síncope en pacientes con con síndrome cardioinhibitorio del seno carotidio, mayores de 40 años y afectados del síncope recurrente, frecuente e impredecible. Debe considerarse la estimulación cardíaca para reducir la recurrencia del síncope en pacientes con respuesta asistólica inducido por basculación, mayores de 40 años y afectados de síncope recurrente, frecuente e
impredecible, y debe considerarse la estimulación cardíaca para reducir la recurrencia del síncope en pacientes con las características clínicas del síncope por sensibilidad a la adenosina. La estimulación cardíaca no está indicada si no se ha documentado la presencia de un reflejo cardioinhibitorio. Acá vemos un cuadro, sí, que estas son las pautas clínicas para la toma de decisiones sobre la estimulación cardíaca en pacientes con síncope de reflejo. Tenemos un síncope, tenemos que preguntarnos si el síncope es grave, recurrente e impredecible, si tiene una edad mayor a 40 años, si es no, si la estimulación cardíaca no está indicada, si es sí. Tenemos síndrome del seno carotídeo cardioinhibitorio, ¿sí? Si es no. Tenemos que preguntarnos si una asistolia en la prueba de mesa basculante, si es no. Si es una asistolia, y si es sí, tenemos un implante de marcapasos de doble cámara, ¿sí? Que reduce la susceptibilidad hipotensiva. En caso de que la asistolia, que no haya asistolia, ¿sí? No está indicada la estimulación cardíaca. En este caso que haya, ¿sí? En respuesta negativa a la mesa basculante, y respuesta positiva a la prueba de mesa basculante, está indicado, digamos, el implante de marcapasos de doble cámara. El tratamiento de los síndromes de hipotensión ortostática e intolerancia ortostática. Tenemos que ver las medidas sobre el estilo de vida que dijimos anteriormente, la hidratación e ingesta de sal adecuadas, que se interrumpa o reduzca los fármacos vasoactivos, si persisten los síntomas a pesar de esto, ¿sí? Ahí tenemos que ver medidas, maniobras de contrapresión, medidas de compresión, cabeza elevada durante el sueño, midodrina o fluticasona, con las clases funcionales. Las recomendaciones: se debe explicar a todos los pacientes el diagnóstico, tranquilizarlos y asesorarlos sobre el riesgo de recurrencias y la forma de evitar las situaciones y los desencadenantes. Están indicadas la hidratación y la ingesta de sal adecuadas. Debe considerarse la modificación o interrupción de los regímenes de hipotensor. Deben considerarse las maniobras isométricas de contrapresión, como dijimos anteriormente. Deben considerarse las medidas de compresión abdominal y las medidas compresivas para reducir la acumulación venosa. Se debe considerar la elevación de la cabeza durante el sueño mayor a 10 grados para aumentar el volumen de fluido. Debe considerarse la administración de midodrina si persisten los síntomas, y debe considerarse la administración de fludrocortisona si persisten también los síntomas. En cuanto a la arritmia cardíaca como causa primaria, tenemos el síncope debido a una disfunción intrínseca sinoauricular o sistema de conducción auriculoventricular, ¿sí? Y por otro, el síncope debido a taquiarritmias cardíacas intrínsecas. Bueno, dentro del primer grupo tenemos la disfunción del nodo sinusal, que está indicado en el tratamiento con marcapasos cardíacos y se ha probado su eficiencia en pacientes con disfunción intrínseca del nodo sinusal cuando hay evidencia electrocardiográfica documentada durante el síncope de que las pausas sinusales intermitentes o el bloqueo AV son la causa del síncope. ¿Sí? Cuando se establece la correlación entre los síntomas y el electrocardiograma, hay consenso en que la estimulación cardíaca es efectiva y útil para el alivio de los síntomas. Cuando no se establece la correlación entre los síntomas y el electrocardiograma, la estimulación cardíaca también puede ser una opción razonable para pacientes con disfunción intrínseca del nodo sinusal, síncope y pausas asintomáticas documentadas. Enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular, así que la estimulación cardíaca es el tratamiento del síncope asociado con bloqueo AV, ¿sí? Sintomático, y bloqueo de rama o síncope de causa desconocida, la presencia de bloqueo bifasicular
indica que la causa del síncope puede ser un bloqueo cardíaco completo. ¿Sí? Esta guía de la Sociedad Española sobre la estimulación cardíaca recomienda realizar a los pacientes con una FEI mayor a 35 un estudio electrofisiológico seguido del implante con una grabadora de eventos cuando los hallazgos del estudio sean anodinos. Síncope debido a taquiarritmias cardíacas intrínsecas, como la taquicardia supraventricular paroxística y la taquicardia ventricular paroxística. La primera, en los pacientes con taquicardia paroxística por reentrada intranodal, reentrada auriculoventricular, aleteo auricular típico o taquicardia ectópica asociada con síncope, la ablación con catéteres y el tratamiento de primera elección. En la segunda, el síncope debido a torsada de Pound es raro y en su forma adquirida es el resultado del tratamiento con fármacos que prolongan el intervalo QT. ¿Sí? La ablación con catéter o el tratamiento farmacológico están recomendados para pacientes con síncope debido a la TB en presencia o ausencia de cardiopatía estructural para prevenir la recurrencia del síncope. Los desfibriladores están indicados para los pacientes con síncope y función cardíaca deprimida y la TB o fibrilación ventricular sin causa corregible. Aunque en estos pacientes el desfibrilador no suele prevenir la recurrencia del síncope, está indicado para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca. Bueno, y acá tenemos las recomendaciones de la bradicardia. La estimulación cardíaca está indicada cuando haya una relación establecida entre el síncope y la bradicardia sintomática debido al síndrome del seno enfermo, un bloqueo AB intrínseco. La estimulación cardíaca está indicada para pacientes con bloqueo AB segundo o tercer grado, intermitente paroxístico intrínseco, incluidos la FA con conducción ventricular lenta, aunque no se documente una correlación entre los síntomas y el electrocardiograma. Debe considerarse la estimulación cardíaca cuando la relación entre el síncope y la disfunción sintomática del nodo sinusal esté menos establecida, y la estimulación cardíaca no está indicada cuando las causas de bradicardia sean reversibles. Esto es lo que dijimos más o menos anteriormente por el bloqueo bifasicular o síncope de causa desconocida. La estimulación cardíaca está indicada para los pacientes con síncope, bloqueo de rama y estudio electrofisiológico positivo o bloqueo AB documentado por Holter insertable. Puede considerarse la estimulación cardíaca para los pacientes con síncope de causa desconocida o bloqueo bifasicular. En cuanto a la taquicardia, está indicada la ablación con catéter para los pacientes con síncope debido a una taquicardia supraventricular o una TB para prevenir la recurrencia del síncope. Está indicada el uso de desfibriladores en pacientes con síncope debido a la TB o fracción de eyección menos de 35. Está indicada el uso de desfibrilador en pacientes con síncope e infarto de miocardio previo a lo que se haya inducido la TB en un estudio electrofisiológico. Y se debe considerar el uso de desfibriladores en pacientes con fracción de eyección mayor del 35% y síncope recurrente debido a la ATB cuando la ablación con catéter y el tratamiento farmacológico hayan fracasado o no pueden llevarse a cabo. También debe considerarse el tratamiento farmacológico antiarrítmico, incluidos los fármacos para el control de la frecuencia cardíaca para los pacientes con síncope debido a taquicardia supraventricular o TB. Bueno, ahí termina. Muchas gracias a todos.